El miedo es algo que todo el mundo siente. Es completamente universal. Pero claro, hay una línea muy, muy fina entre lo que es una preocupación normal y, bueno, algo que nos paraliza, que nos bloquea por completo. Entonces, ¿cuál es esa línea? ¿En qué momento una simple alarma se transforma en un muro que nos limita la vida? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a trazar esa frontera. Pensemos un momento en esto. Esa sensación en el estómago, ese no puedo hacerlo. ¿Cuándo ha sido tan fuerte que nos ha hecho dar media vuelta, cambiar de planes? Seguro que es una sensación conocida. La pregunta importante sigue ahí. ¿Dónde está el límite? Para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué el miedo es, en realidad, un aliado natural. Luego, claro, exploraremos qué pasa cuando ese miedo se desborda. Nos meteremos de lleno en las claves para distinguir un miedo de una fobia, echaremos un vistazo a los ejemplos más comunes y terminaremos con la idea más importante de todas, que comprender es siempre el primer paso. Muy bien, pues empecemos por el principio. Nuestra primera sección, el miedo como aliado natural. Porque para entender cuándo se convierte en un problema, primero tenemos que aceptar que tiene una función, y es una función esencial. A ver, pensemos en el miedo como una especie de guardaespaldas que llevamos incorporado. Es esa voz, esa alarma interna que nos grita ¡ojo, cuidado!, cuando hay un peligro cerca. Está ahí para mantenernos a salvo. Es, como se dice, una emoción adaptativa, fundamental para la supervivencia. Si no lo tuviéramos, seríamos increíblemente temerarios. Pero claro, ¿qué pasa cuando esa alarma se queda encendida, cuando no se apaga nunca? Eso nos lleva directamente a la segunda sección, cuando el miedo desborda. Y aquí es donde la cosa se complica. Y esta es la pregunta del millón. ¿En qué punto exacto ese guardaespaldas deja de ser un protector para convertirse literalmente en un carcelero? ¿Cuándo esa alarma se convierte en una prisión? Pues la respuesta tiene nombre. Se llama fobia. Y como vemos en la definición, no estamos hablando de un susto cualquiera. No. Hablamos de un miedo que es intenso, que es persistente y, esta es la palabra clave de todo, que es irracional. La diferencia es abismal. O sea, una cosa es tener un respeto lógico en un acantilado, y otra muy diferente es sufrir un ataque de pánico por asomarse a un segundo piso. Vale, ya lo tenemos más claro. Ahora vamos al meollo de la cuestión. Tercera sección, miedo contra fobia, las claves. Aquí es donde vamos a dibujar esa línea divisoria, pero con criterios muy claros. Esta tabla lo resume a la perfección. Fijaos bien, un miedo común es proporcional, es lógico, si te cruzas con un oso el miedo es útil. Pero una fobia es desproporcionada. Es tener un ataque de ansiedad al ver una foto de una araña inofensiva. Además, el miedo se va cuando el peligro pasa. La fobia, en cambio, se queda, persiste. Pero el factor decisivo, el que de verdad marca la diferencia, es el impacto. Un miedo normal no te impide hacer tu vida. Una fobia te obliga a construir tu día a día en torno a esa evitación. Y para que esto no sea solo una forma de hablar, vamos a apoyarnos en la referencia clínica por excelencia. La Asociación Americana de Psiquiatría, en su famoso manual DSM-5, establece los criterios oficiales, los que usan los profesionales, para definir qué es y qué no es una fobia. Y aquí están. Lo más importante de estos criterios es que convierten algo que parece subjetivo en algo medible. No es solo tener mucho miedo, no. Es un miedo desproporcionado que te lleva a una evitación activa. Además, tiene que ser persistente. Hablamos de 6 meses o más. Y el punto final, el que lo cierra todo, que cause un deterioro real, un malestar significativo en la vida social, en el trabajo, en el día a día. De acuerdo, ya hemos visto la teoría, ahora vamos a ponerle cara. Sección 4, las fobias más comunes. Vamos a ver cómo se aplican estos criterios en la vida real. Una de las más habituales es la fobia social, y es muy importante no confundirla con ser tímido. No tiene nada que ver, no es ser introvertido, es un miedo que paraliza ante la idea de ser juzgado. Puede llegar a impedir cosas tan básicas como hablar en una reunión, ir a una fiesta o incluso comer delante de otra gente. Por eso mismo, su terreno de juego suele ser la escuela, la universidad, el trabajo, vamos, lugares donde hay mucha exposición social, y afecta especialmente a adolescentes y adultos jóvenes. Luego está la agorafobia. A menudo se piensa que es el miedo a los espacios abiertos, pero es mucho más complejo. En realidad, es el pánico a la idea de sufrir una crisis de ansiedad en un sitio donde escapar sea complicado o donde no haya ayuda cerca. Por eso lo que la suele disparar no son los espacios abiertos como tal, sino situaciones como ir en metro, estar en un centro comercial lleno de gente o en medio de un concierto. Y la consecuencia puede ser tremenda, acabar recluido en casa porque es el único sitio que se percibe como seguro. Y cómo no, las fobias específicas, como la zoofobia, que es el miedo a los animales. Aquí el abanico es enorme, desde la famosísima aracnofobia, el miedo a las arañas, hasta la cinofobia, que es el pánico a los perros. Y es curioso, porque muchas de estas empiezan en la infancia.
A veces es por una mala experiencia, claro, pero otras veces es simplemente por no haber tenido contacto con ese animal, lo que alimenta el miedo a lo desconocido. Y todo este camino nos lleva a la última parada, que en realidad es la gran conclusión. Comprender es el primer paso, porque saber diferenciar todo esto tiene un propósito muy claro. Esta cita lo resume perfectamente. El objetivo no es andar poniendo etiquetas a la gente, es identificar el problema, entender el contexto, para poder empezar a buscar soluciones, y al final, que es lo que importa, mejorar la calidad de vida. Así que si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. La clave es el impacto. Un miedo es una emoción, un sentimiento que pasa. Una fobia es una condición que levanta muros, que dicta cómo se puede vivir y que va haciendo el mundo de una persona cada vez más y más pequeño. Y acabamos con una reflexión. La próxima vez que veamos a alguien evitando algo que nos parece una tontería, algo inofensivo, ¿y si en lugar de juzgarlo, hacemos el esfuerzo de pensar en el miedo, invisible pero gigante, que puede haber detrás de esa conducta?